Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, alabanzas a mi Rey. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí, grande gozo siento en mí, grande gozo siento en mí. En Él. Que sea así, hermanos. Que en nuestro corazón fluya el gozo de alabar juntos al Señor. Y nos alegra muchísimo, como ya lo dijo el pastor Federico, nos llena de gozo y hasta cierto punto de mucha emoción el hecho de escuchar, de ver al pueblo de Dios alabando al Señor después de mucho tiempo. Aunque todavía no podemos estar todos, aunque todavía no podemos completar esa cantidad, todavía hay asientos vacíos. Sin embargo, podemos por lo menos apreciar algo de lo que antes sentíamos juntos. Hermano, que tu corazón se sienta agradecido al Señor porque estás aquí. Agradece al Señor porque durante este tiempo Él te ha guardado, te ha cuidado. Ha cuidado a nuestra familia, nos ha proveído. Agradece al Señor que hoy nuestro espíritu tenga ese deseo de además de alabarle a Él, agradecerle también de todo corazón. En este tiempo de oración intercesora, como siempre, entregamos en las manos del Señor todos nuestros motivos. Oramos por los hermanos de la tercera edad, oramos por los jóvenes, los adolescentes, los niños. Y hoy podemos ver a nuestros hermanos adultos, podemos ver jóvenes, podemos ver adolescentes. Qué gusto, hermano. Qué lindo. Es una emoción que siento dentro de mí al compartir con ustedes esto que estoy diciendo. Vamos a orar también por Robert y Jill, que están aquejados de esta enfermedad. Vamos a entregar en las manos del Señor sus vidas. Vamos a orar también por nuestro país. Seguimos orando por nuestro país, por todo lo que está pasando. Oramos por nuestros gobernantes también. Bueno, puede ser que no estemos de acuerdo o algo así, pero la palabra de Dios es clara, que tenemos que orar por ellos. Entonces, cumpliendo eso, hermanos, tenemos que orar por nuestros gobernantes. El Salmo 116, 1 al 4, nos dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días.
Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. En este momento vamos a orar al Señor. Si tienes algún motivo de oración que has traído a la casa del Señor, que seguro lo tienes, sean estas muy personales, sean estas concernientes a la salud, entonces en este momento entrega en las manos del Señor. Vamos a orar también por los hermanos que han perdido un ser querido y por las muchas personas en nuestro país que están en una situación de luto. Vamos a orar por ellos también. Y ahora les invito a que, puestos de pie, tengamos esta oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres nuestro refugio en todo tiempo, nuestra roca eterna, nuestro escudo. Bendecimos y adoramos tu nombre en esta mañana. Hemos venido a tu casa de oración y muchos de mis hermanos han venido después de tanto tiempo con el único deseo de adorar y bendecir tu nombre, de agradecerte porque has preservado nuestras vidas, porque tienes aún un propósito para cada uno de nosotros, para tu iglesia en este lugar. Te agradecemos, Señor, porque podemos ser llamados hijos tuyos y así adorarte como hijos a un Padre amoroso. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos que nos limpies, nos purifiques, que haya en nosotros un sentido de paz, de reconciliación contigo, Señor, y con nuestros hermanos. En este momento oramos por nuestros hermanos que están enfermos. Y si hay alguien aquí que está con la salud debilitada, si uno de mis hermanos o hermanas están con problemas de salud, entregamos en tus manos también ese problema de salud que está teniendo. Oramos por nuestros hermanos Robert y Jill, dejamos en tus manos sus vidas. Tú puedas sanarles, tu mano poderosa, sanadora esté sobre ellos. Oramos en esta mañana por nuestros hermanos adultos, nuestros hermanos ancianos ya. Dejamos en tus manos sus vidas, que tú les cuides, les guardes, les protejas. Igualmente, oramos por nuestros jóvenes y adolescentes. Gracias porque muchos de ellos han venido esta mañana. Tú les bendigas, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias porque en una vida tan joven, en una edad tan joven, ellos desean buscar tu rostro, lo cual es bueno, Señor. Oramos por nuestros niños también. Gracias por ellos, Señor. Gracias por cada niño de nuestra iglesia, cada uno de nuestros hijos, por cada bebé que ha nacido en este tiempo. Tú tienes un propósito para ellos. Oramos por los matrimonios de nuestra iglesia, por cada esposo, por cada esposa. Sea este un tiempo en que tu amor pueda unirnos más como esposos, como matrimonios, sanar las heridas que eventualmente puedan haber en nuestras relaciones. Bendice nuestros hogares, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Y oramos por aquellos que han perdido un ser querido y están pasando un tiempo de pérdida, de soledad o de extrañar al ser querido que se fue. Oramos y dejamos en tus manos sus vidas. Tú seas la compañía perfecta, tu espíritu pueda fortalecer
la vida de aquellos que perdieron a alguien en este tiempo. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hoy podemos considerar un día preparado por ti, un día de victoria. Y porque nuestro corazón se llena de gozo, porque podemos estar en tu presencia, en tu casa de oración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos cantando a nuestro Señor Jesucristo. Este sería el momento de hacer entrega de nuestros diezmos y ofrendas, pero como dijo el pastor al inicio, les recordamos que en el acceso tenemos el buzón para depositar allí nuestros diezmos y ofrendas, e incluso siguen todavía los medios o los canales habilitados hasta ahora por cuestiones de la pandemia. Cantemos a nuestro Señor Jesucristo con esta preciosa música de todo corazón. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Decimos, Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime. Salvador, damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, Creador, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de Reyes, admirable, tú eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios, porque no hay otro Dios, porque no hay otro Dios como tú. Señor, sea tu nombre, exaltado seas. Y para terminar este tiempo de alabanzas y adoraciones a ti, a Padre, queremos cantar este último coro que dice que tú eres la luz de nuestra vida. Con
Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar. Tu voz seduce mi voluntad. Tú eres mi primer amor. Y yo anhelo tu gloria en mí. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida eres tú. Bendecimos tu nombre, Padre, y te alabamos, te exaltamos. Y en este tiempo queremos pedirte, Señor, que tú abras los ojos y los oídos de nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muy bien, mis amados hermanos. Estamos en medio de una serie de mensajes que hemos titulado Yo Soy, 7 realidades que pueden transformar nuestras vidas. Y se basan en declaraciones del Señor Jesús presentándose a sí mismo, revelándose a sí mismo, con la frase Yo Soy más un predicado. Y como pueden ver hoy por aquí en nuestro escenario, vamos a tocar el tema de la luz, porque el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y a los que estamos aquí, les invito a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y que tengan también abierto ahí en el capítulo 9, porque vamos a ir leyendo algunos textos. Pero antes quiero comenzar con una ilustración. En agosto del año 2012, en la región llamada Tartaristán, en Rusia, que es una región semi-independiente, autónoma, pero forma parte, diríamos, del país de Rusia, en la ciudad de Kazán, que está a más de 500 kilómetros de Moscú, la capital de Rusia, las autoridades descubrieron a una secta islámica. En esta región, según dicen, hay un gran porcentaje de musulmanes viviendo en esta región. Pero había una secta fundada por un hombre que en algún momento en los 60 se había declarado a sí mismo el nuevo profeta, ¿verdad? Después de Mahoma. Por eso lo consideran una secta que tuvo sus seguidores y después fue reduciéndose su influencia. Pero en esta ciudad, en el 2012, encontraron a un grupo de esta secta viviendo bajo tierra. Dice que por fuera había una casa de 3 pisos, pero debajo de esa casa había 8 niveles, como un hormiguero donde los miembros de esta secta vivían. Ilimitadamente algunos de ellos podían salir para trabajar o traer algunas cosas, pero mayormente vivían en un estilo de catacumbas y tenían algunas pequeñas, como unas celdas donde ellos dormían, mayormente bajo tierra, sin la luz del sol. Y lo más llamativo y chocante es que cuando hicieron este descubrimiento, encontraron a 27 niños, muchos de los cuales nunca habían visto la luz del sol. Porque esta secta había estado más de 10 años viviendo de esa manera.
Obviamente solo algunos en la comunidad salían, pero entre este grupo encontraron a niños que nunca habían visto la luz del sol. Algunos miembros posteriormente disputaron las acusaciones del gobierno acusando persecución religiosa, pero tristemente este no es el primer caso en donde se encuentran a personas que nacieron sin la luz del sol. Hay otros casos aún peores, de niños que nacieron bajo tierra y después de un tiempo nada más, cuando fueron descubiertos, pudieron ver la luz del sol. La luz es algo que normalmente tomamos por sentado, ¿verdad? O ignoramos su gran influencia en nuestras vidas. Es más, dicen que la luz del sol es uno de los reguladores de nuestro reloj biológico. Nosotros tenemos incorporado un reloj biológico que en cierta forma, normalmente algunas personas dicen, yo por más de que dormí pocas horas me levanto a las 5 de la mañana. Esta semana estuve con un hermano que estuvo en la marina cuando era joven y él dice, yo hasta hoy en día me despierto a las 4:30 de la mañana, parece que estoy escuchando ahí esas sirenas para despertarnos, ¿verdad? Se quedó incorporado en su reloj biológico. Pero cuando nosotros nos aislamos y perdemos el contacto con la luz del sol, dice que este reloj biológico va cambiando y nuestra capacidad de regular nuestro sueño va cambiando. En Francia, en una oportunidad, 2 personas formaron parte de un experimento y ellos se aislaron en unas cuevas en los Alpes franceses, una mujer por más de 80 días, un hombre por más de 120 días. Y ellos solamente tuvieron contacto con los investigadores con quienes hablaban, diríamos así, de forma por radio y demás. Y ellos lo controlaban, ¿verdad? Y llamativamente, después del experimento, lo más llamativo fue que a la mujer, después de más de 80 días, ellos habían entrado para el experimento a mediados de diciembre. Y la mujer salió ya en marzo prácticamente. Y le preguntaron a la mujer, ¿qué fecha es hoy? Tiene un poco la fecha. Ellos nunca le habían dado ningún indicio de cómo estaba pasando el tiempo. Y le preguntan a esta mujer qué fecha es y le dice tanto de febrero, había errado por 2 semanas. Pero después de más de 100 días, el hombre y le hace la misma pregunta. ¿Qué fecha es? Y él le dice tanto de febrero cuando ya era abril. Él se perdió todo un mes. Y una de las cosas que este hombre había pasado, cuando le controlaban ahí los investigadores, dice que durmió por más de 30 horas de corridos. Y al despertarse le preguntaron, ¿cuánto tiempo dormiste, fulano? ¿Y cómo que cuánto tiempo dormí? Una siestita nomás hice, un ratito nomás dormí, le dice. Y él durmió más de 30 horas. Y las investigaciones posteriores a esta han demostrado que cuando nosotros perdemos la luz del sol, que es uno de los reguladores de nuestro reloj biológico, podemos cambiar completamente nuestro hábito de sueño y lo normal es que entremos en un ciclo de 48 horas de sueño. Dormir 48 horas después nos despertamos sin la luz del sol. Así de importante es, tal vez nosotros lo tomamos eso por sentado. ¿Cuán importante puede ser la luz en nuestras vidas? Y Jesús, en la segunda declaración que vamos a estudiar hoy, se presenta a sí mismo como la luz del mundo. Y decía él, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así como se presentó como el pan, algo vital, se presenta a sí mismo como la luz, algo vital para nosotros. El contexto en que Jesús hizo esta declaración fue la polémica con los fariseos, los líderes religiosos, quienes se consideraban los guías del pueblo. Y los temas centrales del capítulo 8 y el capítulo 9 del Evangelio de Juan son la culpa y la justicia. Porque la oscuridad era una imagen utilizada en el Antiguo Testamento para la culpa. Como también la ley para los judíos era haber recibido la luz. Es por eso que los fariseos se consideraban a sí mismos los más iluminados, los que tenían la luz. En el Salmo 119, 105, un texto bastante conocido, leemos por ejemplo que el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz, lumbrera a mi camino. La ley para el pueblo judío era considerada la luz que ellos tenían, que les alejaba de la oscuridad del pecado que traía culpa y la culpa
que traía castigo. Los fariseos se consideraban a sí mismos aquellos que dominaban la ley, aquellos más iluminados. Pero Jesús, con su declaración, le demostraba no solamente que estaban equivocados al pensar que ellos no estaban en la oscuridad, sino que con su declaración les demostraba que en realidad ellos estaban alejados de la fuente de la luz de vida, que era Él mismo. Y así como la presentación de Jesús como el pan de vida nos hablaba de nuestra mayor necesidad como seres humanos, el hecho de que Jesús se presenta como la luz del mundo nos habla de una realidad de todos nosotros, nuestra culpabilidad. Porque la oscuridad es una imagen para culpa. Y entonces esta declaración del Señor nos va a enseñar al menos 3 cosas que quiero compartir con ustedes en esta mañana. En primer lugar, la declaración de Jesús nos enseña que nosotros nacemos en oscuridad. En segundo lugar, que no podemos salir de la oscuridad por nosotros mismos. Y en tercer lugar, que solo la luz puede disipar la oscuridad o las tinieblas. Así que vamos a nuestro primer punto. Como les dije, vamos a estar leyendo algunos textos en el Evangelio de Juan. Primer punto, todos nacemos en oscuridad. En el capítulo 9, versículo 34, leemos lo siguiente. Tú naciste, dice la palabra, del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. ¿En qué contexto está esto? Jesús había sanado a un hombre ciego de nacimiento. Nunca había visto la luz. Desde que nació, oscuridad. Y los fariseos comenzaron a investigarle. Y finalmente, en un punto, él mismo les desafía a los fariseos. Entonces ellos le dicen esto que hemos leído. ¿Vos qué nos vas a decir a nosotros? Vos que naciste en pecado. Y le expulsaron. Y al inicio del capítulo 9 nosotros leemos que Jesús estaba pasando y vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos, al ver a este hombre, le hacen una pregunta existencial a Jesús. Y le dicen, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido de esta manera. ¿Este o sus padres? Para que haya nacido de esta manera. En otras palabras, lo que los discípulos estaban pensando es, alguien que está en una situación tan mala debe haber hecho algo verdaderamente malo para poder cosechar esto. Y esta es la lógica que muchos de nosotros a veces tenemos. ¿No les suena común eso, hermanos? Miramos una situación difícil de alguien que ha caído en desgracia, y a veces tal vez con voz alta o diciéndonos a nosotros mismos, hablándonos a nosotros mismos, pensamos esto mismo que los discípulos pensaron. Alguien está en desgracia y pensamos, ¿qué será que habrá hecho para que esté así? ¿Por qué será? Por algo nomás le pasa. Esta es nuestra forma de pensar muchas veces. Y si nos ponemos a analizar seriamente nuestras opiniones, comentarios, juicios, de cualquier cosa, desde política hasta fútbol, vamos a darnos cuenta de que la conciencia de culpa y justicia está arraigada en nosotros. Ni siquiera hace falta que alguien diga, yo soy religioso, para que pueda reconocer cuando algo está mal y que pueda expresar que hace falta justicia en ese caso. Y hace falta justicia cuando algo está mal. En todo este tiempo que hemos vivido en cuarentena por la pandemia, en más de una oportunidad surgió este tema. Algunos indignados por lo que hacían otros, estos indignados por lo que hacían los otros. Culpa, justicia. Si vemos algo que está mal, nuestra reacción es culpables. Necesitan justicia. ¿Qué le responde Jesús a sus discípulos cuando ellos analizan a este hombre? Probablemente simplemente mirándolo con pena, diciendo, mira, pobre hombre, ya no hay mucho que hacer por él. Lo único que podemos hacer es preguntarnos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que vivan esta situación tan deplorable? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Juan capítulo 9, versículos 3 al 5. El Señor le responde a sus discípulos lo siguiente. No es que pecó este ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y decía el Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Los discípulos, todo lo que pudieron hacer es mirar a este hombre con pena y calcular qué es lo que le pasó. Pero el Señor Jesús, cuando ve a este hombre, Él sale de esa lógica que muchas veces nosotros tenemos. ¿Cuál es nuestra lógica? ¿Acaso no nos ha pasado? Vemos tal vez a alguien tirado en la calle y lo único que podemos pensar es en pena y decir, ¿qué le habrá pasado a esta persona? Tal vez le vemos a alguien en una situación muy difícil, viviendo por algo que nosotros miramos y lo único que podemos reaccionar y decir es, qué pena, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué habrá pasado con su familia? ¿Por qué será que está ahí? Y seguimos nuestro camino. Desde nuestra perspectiva humana, cuando vemos a alguien en la oscuridad, y tal vez nosotros diciendo, nosotros estamos por lo menos un poco mejor, miramos a aquel que está en la oscuridad y lo único que podemos decir es, qué pena, pero esta persona ya no tiene solución. Tal vez no lo decimos fuerte, pero al ver a personas sumidas en la más densa oscuridad, esta es normalmente nuestra reacción. Pero la respuesta del Señor Jesús es, yo no voy a entrar en esa lógica de simplemente demostrar pena y calcular quién fue el que erró. Eso es lo que responde el Señor. El Señor le dice, yo no voy a entrar en esa lógica. Este hombre va a ver las obras de Dios. Nosotros que somos llamados sal y luz de este mundo, somos llamados a demostrar este carácter de nuestro Señor. Tal vez todo el mundo puede mirar a alguien que está en la oscuridad y decir, qué pena, ya no tiene solución. Pero nosotros que somos los hijos de luz, podemos decir, para que las obras de Dios se manifiesten en esta persona. Y podemos presentar esa palabra que puede transformar la vida. La verdad es que este hombre nunca había visto la luz. Pero el Señor Jesús se escupió en la tierra, hizo lodo, lo puso en sus ojos, le dijo que vaya y se lave y finalmente este hombre vio. Imaginémonos el gozo de alguien que nunca había visto y ahora podía ver. Que había vivido y había visto oscuridad toda su vida y ahora podía ver. Hay una condición de los ojos que aqueja en realidad un gran porcentaje de la población, mayormente a los hombres, y se llama daltonismo. Una persona daltónica es aquella que no puede diferenciar todos los colores. Y no todos tienen la peor forma de daltonismo, que es ver de forma monocromática, es decir, solamente blanco y negro y tonos de grises. Pero existen personas que no ven colores, imagínense. Pero la forma más común de daltonismo es el daltonismo de rojo y verde. Las personas no pueden distinguir rojo y verde. Es por eso que en algunas ciudades, en un tiempo también en la capital, en Asunción, se instalaron semáforos para daltónicos, porque normalmente rojo y verde son los colores que menos o más comúnmente no se pueden diferenciar para los daltónicos. Y entonces, en lugar de rojo y verde, tenía una flechita, ¿verdad?, de avanzar y una cruz, porque estas personas no pueden diferenciar. No hace mucho, una empresa en los Estados Unidos desarrolló unos lentes especiales que corrigen este error en los daltónicos. Y después de aquí yo les animo que puedan buscar un poco lentes para daltónicos ahí en YouTube y ver algunos videos muy interesantes. La gente le filma a aquellas personas daltónicas a quienes se les regala este lente y ellos se ponen y ver la reacción de ellos es maravilloso. Empiezan a llorar. Y dicen, estos son los colores. Este es rojo. Este es verde. Y la mayoría empieza a llorar. Algo que para nosotros probablemente, o para la mayoría de nosotros, es normal. Poder ver, al experimentar esa capacidad de discernir los colores, comienzan a ver el mundo completamente diferente. Empiezan a llorar. Ahora, imaginémonos a este hombre que nunca había visto nada. El Señor le había
sanado. Y posteriormente los fariseos comienzan una investigación porque ellos no podían creer que él haya sido ciego verdaderamente. No podían creer que esto había ocurrido. Hermanos, la historia de este hombre ciego es una imagen de la situación de todo hombre cuando nosotros hablamos en el ámbito de lo espiritual. Todos nacemos en oscuridad. Nadie puede decir, yo nací en la luz, yo nací libre de culpa, yo nací libre de pecado. Todos nacemos en oscuridad. Y en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8, el apóstol Juan escribía en su carta, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, cuando el Señor Jesús se presenta como la luz del mundo, directamente nos está diciendo, la luz del mundo, de todos nosotros, es que nacemos en oscuridad. Nacemos en oscuridad espiritual. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cómo salimos de la oscuridad? Es la pregunta. Y nuestro segundo punto es que no podemos salir de la oscuridad por nosotros mismos. No podemos hacer. Si vamos a Juan capítulo 9, versículo 28, los fariseos le dijeron lo siguiente al ya ahora ex ciego, que él comenzó a decirle, los fariseos comenzaron a investigar, le llamaron a este hombre y le dijeron, ¿cierto que vos eras ciego? Sí, yo era ciego. No, no puede ser que vos eras ciego, andate. Le llamaron a los padres del hombre, ¿cierto que tu hijo era ciego? Sí, era ciego. No, no puede ser, váyanse y después van a llamar a este hombre. Bueno, decinos ya la verdad ahora. Vos no eras ciego, ¿verdad? Era ciego, le dice. Yo nunca vi. ¿Y cómo es entonces que ves? Yo no entiendo por qué me siguen preguntando, le dice este hombre. Y hace una maravillosa declaración. Y le dicen, no, porque decían los fariseos, Jesús es un hombre pecador. Y el ciego le responde con su testimonio y le dice, yo no sé muchas cosas, prácticamente le dice. Lo único que yo puedo decirles es que era ciego y ahora veo. Eso es lo que les puedo decir. Y después les vuelven a preguntar. Entonces el ciego le dice, parece que ustedes también quieren ser sus discípulos, ¿verdad? Por eso es que me están preguntando esto y ellos reaccionan de la peor manera. Y dice, le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo. Le dijeron a este hombre que era ciego. Pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Recordemos lo que estábamos hablando. Para los judíos, tener la ley era tener la luz. Es más, los capítulos 8 y 9 de Juan ocurren después de la fiesta de los tabernáculos. Juan nos da cierta cronología. Y en la fiesta de los tabernáculos había una ceremonia en el templo, en el atrio llamado de las mujeres, en donde había unos candelabros enormes que eran prendidos durante la fiesta de los tabernáculos. Y en esta ceremonia se simbolizaba justamente la luz que traía la ley al pueblo de Israel. Y algunos de los sabios judíos escribieron que aquel que no había visto esa ceremonia, dice, no ha visto el gozo en la vida, porque era algo tan hermoso. Y según algunos registros también, se iluminaba tanto ese atrio que la luz iluminaba todo Jerusalén. Este era el contexto, esto es lo que el pueblo judío y especialmente los fariseos consideraban acerca de su ley, la ley que habían recibido. Y ellos se presentan a sí mismos, dice, nosotros somos discípulos de Moisés. Es decir, nosotros, por la manera en que vivimos, las cosas que sabemos, tenemos la luz. Nosotros somos los que tenemos la luz. Este es el gran problema, queridos hermanos, de la religión vacía. La autojustificación. Los fariseos se consideraban discípulos de Moisés, aunque mismo Moisés es quien había profetizado y hablado del Mesías que había de venir, Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo da claramente el propósito de la ley. En Romanos capítulo 3, versículo 20, tenemos aquí en una versión un poco más moderna, dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Este era el propósito de la ley, decía el apóstol Pablo. La ley nos mostraba que solo no podíamos.
no podemos salir de la oscuridad por nosotros mismos. Este era el gran problema de los fariseos, o el problema que ellos no podían ver. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, le traen a Jesús más bien para tentarle, a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y le dicen, la ley de Moisés otra vez nos manda a apedrear a tales personas. Y Jesús lanza esa frase que muchas veces todos usan. El que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y todos aquellos que tenían su piedra en la mano comenzaron a irse porque Jesús descubrió sus corazones. La religión hace que nosotros nos autojustifiquemos y digamos, sí, yo tengo la ley, yo sé, yo puedo aplicarla de esta manera, pero la realidad es que nosotros no podemos salir de esa oscuridad espiritual por nosotros mismos. No podemos esquivar la culpa que nosotros también tenemos. Este era el problema de los fariseos. Ellos se excluían de aquello que decían solamente los pecadores tenían. Pero cuando la luz vino al mundo, Él expuso la oscuridad que ellos también tenían en sus corazones. Ahora, esto nos lleva a nuestro último punto y ya vamos terminando. Solo la luz puede disipar la oscuridad. Nosotros mismos no podemos salir de la oscuridad en la que hemos nacido. Solo la luz puede disipar la oscuridad. En Juan capítulo 1, versículo 5 leemos, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No puede haber al mismo tiempo luz o oscuridad. Es más, la oscuridad es sencillamente la ausencia de la luz. En el momento en que hay un poco de luz, la oscuridad va disipándose. Cuanto más luz, menos oscuridad. No puede haber luz y oscuridad al mismo tiempo. Esto debemos entenderlo para poder comprender cuán grave es nuestra situación espiritual sin Dios. En 1 de Juan 1:5 leemos lo siguiente. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos, decía el apóstol Juan. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Este contraste entre luz y oscuridad nos ayuda a comprender nuestra enemistad con Dios a causa del pecado. Esta es nuestra situación. ¿Qué ocurrió con este hombre nacido en oscuridad? ¿Qué ocurrió con este hombre que nunca había visto la luz? Después de ser sanado ocurrió lo siguiente. Si vamos a los versículos 35 al 41 del capítulo 9, leemos lo siguiente. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole al hombre le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué significa esto? No es que no tenían pecado, sino que lo que el Señor Jesús le estaba diciendo es no van a permanecer en pecado si realmente reconocen que están en oscuridad. Pero porque dicen que no están en oscuridad y que no necesitan de mi luz, y Jesús se presenta a sí mismo como la luz, entonces van a permanecer en sus pecados. Jesús decía, el que me sigue no andará en tinieblas y tendrá la luz de la vida. Como ocurrió con la multiplicación de los panes y peces, el milagro apuntaba a algo más. Jesús hizo el milagro de la multiplicación, vino la gente pidiéndole otra vez el pan indirectamente, y el Señor Jesús le dice, ese milagro apuntaba a algo más. Yo soy el pan de vida. Jesús sana al ciego, pero ese milagro apuntaba a algo más. No se trataba solamente de la sanidad física de los ojos de este hombre, sino de la sanidad de su ceguera espiritual. Y Jesús, al encontrarse posteriormente con él, entonces se ocupa de esa oscuridad espiritual, de esa ceguera espiritual,
y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Él ya había recibido la sanidad física. Ahora el Señor Jesús le iba a dar la sanidad espiritual. Y él le pregunta, ¿quién es para que crea en él? Y el Señor Jesús le dice, yo soy. Y dice que este hombre adoró al Señor ahí mismo. Ya no era ciego físicamente, pero aún más importante, ahora ya no era ciego espiritualmente. Podía ver. Sin embargo, los religiosos que pensaban que tenían la luz, no pudieron ver que la verdadera luz estaba enfrente. Y el Señor Jesús les decía, permanecen en sus pecados, porque no reconocen su necesidad de la verdadera luz. Mi amado hermanos, hay gente que vive, como en el caso que estaba comentando al inicio, en la oscuridad. Nunca ha visto la luz. Y la realidad es que por nosotros mismos no podemos salir de la oscuridad. Pero el mensaje de la palabra es que la luz ha venido a nosotros. Y cuando la luz viene, nosotros nos damos cuenta de nuestra situación. Cuando nos ponemos esas gafas que nos permiten ver la realidad, entonces nos damos cuenta de que estamos lejos de Dios. De que hemos nacido en esa oscuridad. De que no hay nada que podamos hacer para salir nosotros mismos, ni nuestras buenas obras. Mucha gente, tal vez alguno que esté viendo esto, mucha gente piensa, yo voy a hacer lo mejor que pueda, voy a hacer lo más bueno posible. Entonces de esa manera voy a poder salir de la oscuridad y voy a poder agradar a Dios. La palabra del Señor es clara, no podemos salir de la oscuridad por nosotros mismos. Lo que la ley hizo al pueblo o el propósito que tenía era demostrarle justamente que no podían salir de la oscuridad, que necesitaban que la luz venga a ellos. Y eso fue lo que ocurrió. El Señor Jesús vino y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sin Cristo somos culpables, pero con Cristo hemos recibido el perdón por aquella obra que Él ha hecho. ¿Por qué el Señor Jesús murió en una cruz? Muchos se preguntarán, ¿no había otra manera de comunicar el mensaje? No se trataba solamente de comunicar el mensaje, sino de pagar esa culpa que era nuestra. Y tenemos que ser atentos a la historia de redención de Dios. Si fue necesario que el mismo Hijo de Dios derramara su sangre, eso quiere decir que nuestra condición era verdaderamente grave. Por lo tanto, tenemos que escuchar esa palabra que el Señor Jesús dijo a este hombre. ¿Crees en el Hijo de Dios? Porque esa es la única manera de poder liberarnos de esa culpa con la cual nacemos y que muchas veces agobia nuestras vidas. Hay muchos que viven la consecuencia de su culpabilidad, de sus errores y pecados. Pero el Señor Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús en tu vida es la forma de salir de ese ciclo de culpa que muchas veces nos agobia. Y también, aquellos que ya sabemos que Jesús es la luz, somos llamados a mirar a aquellos que están en la oscuridad, no como aquellos que decimos, qué pena, como los discípulos, qué pena, ¿qué le habrá pasado? Ya no hay solución. Sino como aquellos que ven a las personas que están en la oscuridad y dicen, esta persona tiene que ver el obrar de Dios en su vida. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. No se trata de esa lógica nuestra, de quién hizo esto, quién hizo aquello, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Si el Señor pone a nuestro alrededor personas que están dolidas, ya sea física, emocional, espiritualmente, sepamos, nosotros somos llamados a mirar a esa gente en oscuridad y decir, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Yo voy a orar por esa persona, yo voy a presentarle la palabra a esa persona. Y si hoy estás cargando con la culpa de tus pecados y errores, hay una sola salida: que sigas la luz de Cristo, que entregues tu vida a Él. No hay otra forma. Les invito a que puedan inclinar su cabeza, cerrar los ojos y vamos a orar. Y aquellos que están mirando también,
Si hoy la palabra del Señor te está diciendo, es el momento de seguir la luz. Porque no hay nada más que va a sanar esa culpa y va a quitar esa culpa. Solo el Señor Jesús y tu fe en Él, como consecuencia de lo que Él ha hecho. Muchos dicen, yo no sé si voy a poder recibir perdón. Lo que hice es demasiado grave. Probablemente es cierto. Es grave. Tú tenés que saber que la gracia del Señor es más grande. Porque Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Para que aunque eso más grave que hayamos cometido no se convierta en el punto final de nuestras vidas, sino que salgamos a la luz de la vida. Pero somos llamados a seguir a la luz, a seguir a Jesús. Tanto si estás sintiendo culpa, ya conociéndole al Señor, recordá, Él es la luz. Seguile a tu Señor. No creas las mentiras de tu enemigo. O si hoy por primera vez estás escuchando que la culpa puede quedar atrás si sigues a la luz, que hoy sea el momento de entregar tu vida a Cristo. Puedas decir conmigo lo siguiente y orarle de todo corazón: Señor Jesús, te entrego mi vida. Estoy sumido en mi culpa, en las cosas que he hecho, en los pecados que he cometido. No puedo salir. Te necesito. Yo voy a seguirte a ti, Señor. Que tú has dicho que eres la luz del mundo. Entrego mi vida y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Esta noche a las 20 horas vamos a estar, como siempre, transmitiendo nuestro programa especial y vamos a tener un testimonio muy, muy lindo relacionado al tema del mensaje en esta mañana. Y les invitamos a todos que estén compartiendo, aquellos que están viendo también de forma virtual y amados hermanos que están aquí. Es realmente un gozo poder verles. Y estoy seguro que el Señor va a seguir obrando. Sigamos orando por nuestra nación, por nuestro país, por esta circunstancia. Y que realmente podamos ser usados como agentes de luz en un mundo que está sumido en las tinieblas y la oscuridad. Nos ponemos de pie para despedirnos alabando y que el Señor les bendiga grandemente. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor. Por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Decimos, olor fragante a ti, Señor. Honor y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor.
semana, un bendecido resto de jornada y les invitamos a que puedan retirarse por la puerta que está hacia su izquierda. Muchísimas gracias. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor. Honor y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante